comparto para ver la tercera sesión, que ya vieron en teoría, me parece, esta semana, así que ya están algo familiarizados con el tema. Esta sesión ha cambiado en el sílabo, es prácticamente la continuación de la semana uno. Todo lo que vimos al final de la semana uno ahorita lo vamos a volver a ver, pero vamos a hacer hincapié en algunas cositas. A ver, me avisan por fin, chicos, si se ve todo bien. Sí se ve. Ok, gracias. Entonces, iniciamos. Como les decía, el día de hoy vamos a ver nuestra tercera sesión, que es citogenética. Y lo primero que les explicaron en su clase es prácticamente cómo podemos clasificar molecularmente a las enfermedades. Entonces, las podemos dividir en enfermedades exógenas, genéticas netamente, o multifactoriales. Las exógenas prácticamente es todo lo que después de haber nacido se relaciona con el ambiente. Todas las cosas que están en el ambiente que pueden provocarnos mutaciones a nivel genético y producir enfermedades. Lo que puede ser, por ejemplo, la radiación o el consumo de diferentes sustancias, digamos. Después están las alteraciones genéticas, que son a las que más hincapié les vamos a hacer, que las podemos dividir en tres tipos. Bueno, las podemos clasificar de acuerdo a tres cosas, por así decirlo. La primera es el tipo celular. ¿En dónde está ocurriendo la alteración? Nuestras células las podemos dividir en germinales y somáticas. Las células germinales son todas aquellas que cumplen función, por ejemplo, en los sistemas de nuestro cuerpo. Pueden ser las neuronas, los cardiocitos, las células G del estómago. Esas son células germinales, perdón, células somáticas. Mientras que las células germinales son las que tienen que desempeñar una función para lo que es la fecundación. En este caso estaríamos hablando del espermatozoide y del óvulo de la mujer. Esas son las células germinales. ¿Ok? Entonces, después eh, podemos clasificarlo también dependiendo de qué alteración está ocurriendo. Una alteración génica quiere decir una alteración que afecta netamente un gen que se encarga de transcribir algo. ¿Cuándo vemos eso? Son mutaciones altamente específicas, porque van a afectar ciertos genes específicos, no son tan globales como, por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Okay? Una alteración génica es que va directamente al punto, y las causas pueden ser por inserción o deleción. Después tenemos las alteraciones cromosómicas. Ya cuando hablamos de cromosomas, pues hablamos de algo mucho más grande que un gen. De hecho, los genes están dentro del cromosoma. Entonces, si vemos alteraciones cromosómicas, prácticamente serían alteraciones de número, que hayan más o menos cromosomas de los que deberían, o alteraciones estructurales, que al cromosoma le falte su bracito, o que el cromosoma tenga tres bracitos. Ya, esas son alteraciones estructurales. Aquí les coloqué una pregunta en su pretest, y creo que es la que les confundió a la mayoría de todos, que era respecto a si las mutaciones estructurales pertenecían a las alteraciones génicas. Eso es falso. Pertenecen a las alteraciones de tipo cromosómicas. Inserciones, deleciones y mutaciones específicas son génicas, porque afectan un gen. Mientras tanto que estructurales y de número ya están afectando a todo el cromosoma. Por eso son alteraciones cromosómicas. Luego tenemos, dependiendo del genoma o el cromosoma que se ha llegado a dañar, en este caso saben que nosotros tenemos nuestra celulita eucariota, que tiene su núcleo, y pues todas sus organelas, ¿no? El aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, y entre ellas está la mitocondria, que es una de las organelas más importantes porque es nuestra fuente energética. Digamos que eso es una mitocondria, así que está muy feo. Entonces, la mitocondria también tiene su propio material genético, tiene su propio ADN. Así que cuando hablamos de enfermedades y las clasificamos por genoma y por cromosomas dañados, vamos a ver dónde está el problema. ¿Es
en el material genético que está localizado en el núcleo, que son nuestros 46 cromosomas, o la alteración está ocurriendo en el material genético que está en nuestra mitocondria. Prácticamente a eso se refiere esta parte. Y luego están las multifactoriales, que ya les mencionamos un poquito, que es la suma de estas dos. ¿Ok? Cuando ocurre, cuando hay un factor ambiental y un factor genético. Por ejemplo, la anencefalia, que es cuando nace, bueno, generalmente nace, cuando hay un aborto de un feto que no tiene formación cerebral. Eso es una anomalía multifactorial. ¿Por qué? Porque tiene influencia genética, es más común si ha ocurrido antes en la familia, pero también influencia ambiental, porque puede ocurrir, por ejemplo, porque la madre está bebiendo alcohol durante el primer trimestre del embarazo, consumiendo drogas, bajo medicación para psicosis, para esquizofrenia, que fue un factor externo que generó una alteración. Entonces, por eso se le considera compleja o multifactorial. Y ya está, esa sería la clasificación total. Ahora sí, esta clase netamente vamos a hablar de cromosomopatías, alteraciones tanto numéricas como estructurales. Y les coloqué esta imagen porque en su teoría les menciono un poquito de porcentajes. Entonces, ¿qué es una cromosomopatía? Son cambios visibles en los cromosomas, ¿ok? Los podemos visualizar por bandeo, tanto el bandeo convencional como el bandeo molecular. Pueden ser grandes cambios o microcambios, por ejemplo, microdeleciones o grandes deleciones, ¿ok? Entonces, ¿dónde es más común que hayamos estas cromosomopatías? Primero, en recién nacidos vivos, como ven en la primera imagen, la incidencia es bastante baja, aproximadamente del 1%. Después, también se les menciona en su lectura que ¿dónde vamos a ir a cromosomopatías? En los abortos espontáneos, porque son la mitad de causas de los abortos espontáneos. Después, en el 5% de recién nacidos muertos, 20% en embriones que ya están formados, y luego esta parte de aquí que ya es netamente células sexuales. ¿Ok? Esta es la célula sexual femenina, que es el ovocito, y peculiarmente aquí hay 20% de alteraciones, mientras que en los, 25% de alteraciones, mientras que en los espermatozoides es 3%. Ahí está, 3%. Y eso sería más o menos el aprox, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta, la mayoría de problemas en células germinales usualmente es por culpa de los ositos, es más común. Y también se debe a que uno nace con las células sexuales, o sea, las tiene desde la etapa intrauterina. En el caso de las mujeres solamente van madurando con el pasar de los años. Entonces, eso hace que puedan llegar a perder su calidad y al momento de la fecundación, pues que haya problemas que se vean reflejados como anomalías. Es por eso que cuando la madre tiene una gran edad, es común que el bebé nazca con cromosomopatías, como puede ser el síndrome de Down, porque nuestros ositos tienen la edad que nosotros también tenemos. Y ya, más adelante cuando hagamos gametogénesis, vamos a ver un poquito más de eso y de ahí les voy a ir explicando un poco más porque vamos a ver algo de meiosis. Y bueno, esta grafía de acá de aquí, que ya la conocen, les hice un poquito de spoiler, me parece, en la primera sesión, que son netamente las anomalías cromosómicas, los tipos. Primero están las numéricas y de ahí las estructurales. ¿Ok? Voy a pasar esto un poquito rápido porque ya lo vimos. ¿Algunos se acuerdan que era euploidía? Más o menos por ahí. ¿No? Entonces, vamos a hacer review. Ya, nosotros tenemos en total 46 cromosomas que vienen en parejitas, ¿ok? Son iguales, o sea, 23 pares en total.
Así que podemos decir que tenemos dos juegos de cromosomas, ¿no? Uno que viene del padre, otro que viene de la madre. Eh, yo les estaba diciendo en la clase pasada que los vean como juegos de cartas. Entonces, en las euploidías es prácticamente un todo o nada, ¿ok? Es cuando tenemos más juegos cromosómicos de lo normal. O sea, tenemos en lugar de 46 cromosomas, por ejemplo, 69 cromosomas, porque tenemos tres juegos de 23 pares. Eso es prácticamente la euploidía, ¿ok? Va avanzando así en múltiplos de 23. Y ya, una persona con esta aquí, que es una triploidía, o sea, que tiene tres cromosomas de cada uno, tendría tres cromosomas 15, tres 21, tres cromosomas 4, y así sucesivamente. ¿Qué más podemos decir de las euploidías? Pueden producirse monoploidías o poliploidías. Y son sumamente graves, prácticamente incompatibles con la vida. Las monoploidías es cuando solamente tenemos un juego, o sea, 23 cromosomas, nada más. Y las poliploidías es cuando tenemos más de dos juegos. Tres juegos, como puede ser la triploidía, 69 cromosomas. O cuatro juegos, como la tetraploidía, 92 cromosomas. Más adelante también lo vamos a ver. Y luego están pues las aneuploidías, que pueden ser oligosomías o polisomías. Oligo que viene de poco y poli que viene de mucho. ¿Ok? ¿Qué es una aneuploidía? Ya vemos los cromosomas como uno solito, como un individuo cada uno, digamos. Entonces, en las aneuploidías o tenemos individuos de más o individuos menos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una oligosomía, quiere decir que tenemos menos de 46 y polisomía cuando tenemos más de 46. Y ya, más adelante vamos a ir viendo. Y de ahí las estructurales que en unas diapos les explicaré cada una. Entonces, justo aquí lo que les estaba explicando de los juegos cromosómicos, la neuploidía cuando tenemos más o menos de 46 cromosomas, como puede ser, por ejemplo, una nulisomía, donde nos falta un par, ¿ok? Son 44 cromosomas porque solamente tenemos 22 pares. Las monosomías, que es cuando nos falta uno, como por ejemplo es el Turner, no sé si lo recuerdan, donde falta un cromosoma sexual que es el X, es 45XZ. Ese es un ejemplo de monosomía y el ejemplo más típico. Después están las trisomías, donde hay un cromosoma de más, como es el síndrome de Down, de Edwards, el Patau. Y luego están las tetrasomías, que es cuando hay dos cromosomas de más. Y ya están. Luego las euploidías, que ya se los expliqué, que es por juegos de cartas. Y ahorita vamos a ver los más típicos de las euploidías. ¿Ok? Em, ya, ok. Antes, también hay unas variaciones en las euploidías. Como ustedes saben, nosotros recibimos un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Entonces pueden ocurrir alteraciones parentales. ¿Qué quiere decir? En lugar de recibir un cromosoma materno y un cromosoma paterno, vamos a recibir dos cromosomas maternos, por ejemplo. Uy, cambié de color. Vamos a recibir dos cromosomas maternos, por ejemplo, o dos cromosomas paternos. Esto, ¿por qué genera una alteración? Porque ustedes dirán, uy, pero no pasa nada, porque igual estamos teniendo 46 cromosomas. Lo que sucede es que cada padre aporta una impronta genómica a su hijo. O sea, cada cromosoma aporta cosas diferentes en ciertas bandas, en ciertos locus. Entonces es por eso que se producen alteraciones. La primera sería la diandría. La diandría es cuando se hereda todo del padre, ¿ok? No sé si les sirve, pero diandría con DR de padre, no sé. Por ahí más o menos lo saqué yo. Bueno, y la diginia, que se hereda todo de la madre. Y ya está. Todos los cromosomas provenientes de un solo padre. Esas son las variantes parentales. Y luego, orígenes de estas alteraciones pueden ser tres.
Lo primero que sea herencia, justo la semana pasada estábamos viendo los genes de la familia, eso es toda la parte de herencia, y lo curioso que son las mutaciones de novo. ¿Qué quiere decir? No hay ningún antecedente familiar de que esto haya ocurrido. Entonces, ¿por qué pasa? Justo lo que les estaba hablando de las células germinales. Al pasar los años, las células germinales van perdiendo calidad. ¿Ok? El medio en el que se encuentran también va perdiendo parte de la calidad para poder mantenerlos. Entonces, cuando hay una fecundación con padres que tienen avanzada edad, corren el riesgo de que estas células, que no están en sus óptimas condiciones, lleguen a ser fecundadas y que se produzcan alteraciones en la descendencia. ¿Ok? Es mucho más grave en las mujeres, como les digo, porque el proceso de meiosis se da por etapas. Entonces, la última división que tiene que tener el ovocito se va a dar justo cuando llegue el espermatozoide. Y si es un ovocito de avanzada edad, pues pueden provocarse diferentes alteraciones que conlleven a euploidías o aneuploidías. Y ya está esta parte. Entonces, ahora vamos a ver a la triploidía. ¿Ok? ¿Cuántos cromosomas hay en la triploidía? ¿Se acuerdan? Uy. 69. Exacto, 69, porque tenemos 3 jueguitos cromosómicos. Y ya, imagínense, si se generan problemas porque tenemos un cromosoma de más, imagínense 23 cromosomas de más. Por eso que es altamente letal una euploidía. Entonces aquí hay peculiaridades. ¿Qué sucede si este paquete extra es paterno y qué sucede si el paquete extra es materno? Ok, en el caso de que el paquete extra sea paterno, lo principal van a ser alteraciones en la placenta. ¿Por qué es grave? Porque durante el periodo, durante la etapa de vida intrauterina, la placenta es la que prácticamente se encarga de mantener al... Uy, disculpe, se me cayó mi lapicera. Ya. La placenta es la que se encarga de mantener al feto. Entonces, si hay una alteración de la placenta, prácticamente todo el medio en el que vive no se va a adaptar adecuadamente para que el feto pueda seguir con vida y pueda desarrollarse adecuadamente, ¿ok? Porque la placenta aporta nutrientes, aporta una defensa inmunológica y también favorece el desarrollo, porque es una proveedora de hormonas. Entonces, problemas en la placenta también quieren decir problemas para el desarrollo del feto o del embrión. Y el paquete extramaterno, lo principal que ocurren son abortos precoces, abortos tempranos. Cuando hablamos de un aborto temprano, nos estamos refiriendo a el primer trimestre de embarazo, o sea, los primeros 3 meses. Y ya, los primeros 3 meses son vitales para el adecuado desarrollo del feto porque estamos en la etapa embrionaria, ¿ok? El primer trimestre abarca esta etapa de organogénesis en la que se están formando todos los sistemas. Entonces, cualquier factor que pueda afectar al embrión durante esta etapa puede generar graves problemas. Y es curioso porque usualmente las madres durante el primer trimestre no saben que están embarazadas, entonces pasan por una serie de descuidos, pero bueno, eso ya es otro tema. Volvemos a triploidías. Aquí les puse un ejemplo de triploidías. Este es un aborto y este de aquí es un caso de 69XY que sí llegó, bueno, XY, ya, que sí llegó a término, ¿ok? Y ya, si quieren ver más sobre el caso, igual se los puse en la bibliografía porque ahí también mencionan varias de las características físicas que tenía. Entre ellas estaba pues la microcefalia, diferentes problemas cardiovasculares, después la parte de los dedos, tenían el dedo número 1 mucho más separado de los demás, muchos problemas en diferentes sistemas, incluido sistema genital y también este sistema urinario. Y ya, por ahí, por si lo quieren checar. Y aquí está todo el cariograma de un caso de 69.
cromosomas. Como pueden ver, ya no son parejitas, sino ven a ser grupos de 3. Y ya, ¿y por qué se genera esto? Puede ser por dispermia o por fallo en la meiosis. Ahorita les explico. Aquí está, miren, triploidía. Ok, ¿qué es dispermia? Esto de aquí. Cuando se está produciendo la fecundación, tenemos aquí al ovocito secundario y ahí se va a acercar el espermatozoide, lo fecunda. Antes de que ocurra la fecundación, el ovocito secundario evoluciona, bueno, hace su división meiótica a óvulo y es así que se une el espermatozoide y ya, tenemos un cigoto que se va a desarrollar normalmente. Pero ¿qué sucede? Que el óvulo es tan inteligente que realiza una reacción de zona que va a hacer que no pasen todos los espermatozoides que se están amontonando, sino que solamente pase uno, que es el cual nos va a dar el cigoto. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando pasa más de un espermatozoide? Eso es la poliespermia. A veces tenemos el error de pensar que cuando hablamos de gemelos idénticos, lo que sucedió es que dos espermatozoides fecundaron a un óvulo. No ocurre así. Cuando hablamos de gemelos, lo que pasa es que el espermatozoide fecunda el óvulo y después, en el periodo de división, la masita cigótica se va dividiendo, dividiendo y se separa en dos. Entonces es así que se producen dos individuos idénticos. Igual con los gemelos no idénticos o también mellizos, ocurre porque hay dos óvulos que son fecundados, cada uno por un espermatozoide. ¿Ok? Nunca ocurre de esta forma. Por eso cuando se desarrolla la poliespermia es que hay problemas como la euploidía. Y después por errores en la meiosis, aquí no se ve muy bien la imagen, está un poquito pixelada, pero las células sexuales, tanto el espermatozoide como el óvulo, tienen 23 cromosomas y son haploides. ¿Qué quiere decir que son haploides? Que solamente tienen una cromátida. ¿Ok? Porque normalmente nuestro cromosoma se ve algo así, con dos cromátidas, pero al ser haploides solamente cuentan con una. ¿Y por qué se genera esto? Porque estas células pasan por una meiosis, que es por lapsos de tiempo. Por ejemplo, en las mujeres, la primera meiosis ocurre en la ovulación y la segunda ocurre justo cuando llega el espermatozoide, y es así que se van dividiendo y quedan 23 cromosomas haploides. Igual ocurre en el caso del espermatozoide, también tiene 23 cromosomas haploides. ¿Qué sucede si tienen más de 23 cromosomas? Pues problemas como la euploidía, cuando tienen doble cromátide o más de 23 cromosomas. Y luego está la tetraploidía, que lo que ocurre es endomitosis. Saben que la célula tiene que pasar por todo su ciclo celular, en el cual al final, por mitosis de una célula mamá, vamos a tener dos células hijas que son idénticas. ¿Ok? Por ejemplo, si esta célula mamá tenía 46 cromosomas, las células hijas también van a tener 46. En la endomitosis, esta celulita se divide en sí misma y no llega a tener las dos células hijas, sino que la división ocurre en ella misma. Es así que va a tener una doble carga. Ya no serían 46 cromosomas. ¿Ok? Entonces es ahí cuando estamos hablando de 4 juegos cromosómicos tetraploidía. Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿No? Ok, entonces vamos con el cariograma, que también lo vieron en su primera práctica. ¿Para qué nos sirve el cariograma? Ya saben, es para identificar estas anomalías. Puede ser para identificar tanto estructurales como numerales, porque nos dan todos los cromosomas disueltos. Así que tenemos que identificar cuál va con cuál, pero si vemos un cromosoma extra y ya tenemos todos los demás identificados, entonces es porque está ocurriendo un problema. Prácticamente el cariograma sirve para organizarnos y de manera visual ya podemos identificar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este caso, que tenemos la duplicación de todos los cromosomas, miren, esta sería una tetraploidía. Este es el par 1, y aquí hay 1, 2, 3, 4 cromosomas. Y ya, igual hay dos cromosomas X, dos cromosomas Y. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer este cariograma?
necesitamos de coloración de cromosomas. Ya saben que podemos sacar de donde sea eh, los cromosomas para verlos, principalmente de células en interfase. Por ejemplo, lo podemos sacar de un frotis bucal, de una muestra de líquido cefalorraquídeo, también punzando el dedito para poder sacar un poco de sangre. Y una vez que obtengamos esta muestra, pues tenemos que colorear los cromosomas. Puede ser por coloración convencional, que es la YEMSA, pero ahí solamente vamos a pintar todo el cromosoma y vamos a poder identificarlos por tamaño. Si queremos diferenciar las parejitas, necesitamos hacer bandeo. El bandeo convencional, el más usado porque es más barato, y después está el bandeo molecular, si ya queremos ver microdeleciones, cosas que no podemos ver en el bandeo convencional. Y ya esto es para que lo recuerden prácticamente porque ya lo vimos. Ahora vamos con las aneuploidías, que antes estábamos hablando de que se cambia todo el juego cromosómico, aquí tenemos un más o un menos uno. Ok, yo les mencioné en la primera clase que se acuerdan de 3 aneuploidías. ¿Se acuerdan cuáles 3 eran? Bueno, ya vieron Es una. el, bueno, el test del síndrome de Down, el de Edwards, que era el más 18, y el de Patau, Exacto, que sí, era el esas más son las 13, creo. 3 más importantes. Esas siempre las van a ver. Entonces ahora vamos a ver una por una. La primera, el síndrome de Down. ¿Quién no ha conocido a una persona que tiene síndrome de Down? Es una de las aneuploidías más comunes. eh, y tienen un fenotipo bastante característico, ¿ok? Entonces, esta imagen no es de su Teo, se las coloqué porque me parece que tiene prácticamente todo para reconocer las características. Lo primero es el cuello corto y la piel excesiva. No es como el síndrome de Turner que se ve toda la piel alrededor del cuello, sino que aquí lo podemos notar como pliegues en la nuca. Después, la hipotonía, que quiere decir un bajo tono muscular. Y ya, la nariz tiene una apariencia aplanada y tienen la cabeza bastante pequeña, microcefalia, igual las orejas, la boca y los ojos, lo peculiar es que son rasgados hacia la parte de arriba. Luego tienen en la zona del ojo, no se llega a ver muy bien, no sé si les coloqué la imagen, bueno, tienen una partecita un poco más coloreada. Eso tiene un nombre, son las manchas de Brushfield. Me disculpan si lo escribo mal. Ahí está, las manchas de Brushfield, que es también característico. Sus manos son bastante cortas, son anchas y sus dedos son muy cortos. Y otra peculiaridad de su mano es que esta línea de aquí va a cruzar toda la palma de la mano, como se ve en la imagen. Ahí les voy a hacer un zoom. Ahí, ahí está. Toda la palma de la mano la va a cruzar. Y ya está. Otra cosa que estaba en su teoría y también se las coloqué es... Uy, lo siguen viendo con zoom, se trabó. A ver, voy a volverlo Está a con Sam poner. todavía. Ay, qué raro. A ver. Mm, no me reconoce el mouse.
Chicos, discúlpenme, no sé qué pasó que me botó de la computadora. Estoy ahorita en la tablet, ahorita vuelvo a ingresar, ¿sí? Disculpen más bien, no sé qué pasó, me dejó de reconocer el mouse, se quedó medio trabado. Pero ahorita vuelvo a ingresar y les vuelvo a compartir. Ya está, chicos, ¿me confirman si se me escucha bien? Sí, sí. Sí se Ok, escucha. ya, disculpen más bien, no sé qué pasó. Ahí les vuelvo a compartir. Había hecho mi Zoom y no. ¿Se puede ver, chicos? Sí, Vamos a volver a la día con la que estábamos. Y se está hablando acerca del síndrome de Down, de sus características principales. Ahí está. Entonces, justamente el que está diciendo que va a tener esta línea única que va a cruzar toda la palma de la mano. Es una línea bastante profunda a comparación de las personas que no padecen de este síndrome. Y también otra cosa que es bastante peculiar es esta cosita de aquí que les apareció también en su teoría, que es que tienen el dedo gordo un poquito más separado de los otros dedos. Esto en los pies. ¿Por qué se ocasiona el síndrome de Down? Puede ser bueno, puede haber tres tipos de síndrome de Down. Uno que va a ser la trisomía libre, que es como ven aquí en la imagen. ¿Qué quiere decir trisomía libre? Que simplemente está este cromosoma extra. La otra opción, que es por translocación, en este caso, siempre que relacionen síndrome de Down por translocación, piensen en el cromosoma 14, ¿ok? Y lo que va a ocurrir es que se van a donar partes de sí entre dos cromosomas, el 14 y el 21. Acuérdense que el cromosoma 21
es un cromosoma acrocéntrico, o sea, algo así. Es algo así el cromosoma, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que su brazo P es muchísimo más pequeño que el brazo Q. Prácticamente ni siquiera vemos al brazo P. Entonces, tiene más riesgo a sufrir de diferentes anomalías estructurales como puede ser la translocación, ¿ok? Algo así. Esta es translocación. Como ven, es un cromosoma acrocéntrico. Entonces, va a partir su brazo más cortito, el brazo P, y se va a unir a otro cromosoma que también ha perdido su brazo. Y eso es algo que puede ocurrir en el síndrome de Down. Después está el mosaicismo. ¿Qué quiere decir mosaicismo? Eh, Prácticamente estamos hablando de dos líneas celulares. ¿Ok? Cuando vemos problemas cromosómicos, no piensen que necesariamente todas las células están alteradas. En los mosaicismos no pasa eso. Puede haber algunas células que tengan 46 cromosomas y otras células que tengan 47 cromosomas. O sea, células que tienen este síndrome, el síndrome de Down, un más 21. Ya habíamos hablado un poquito de mosaicismo. ¿Se acuerdan que podía ser porque hubo una alteración en las células germinales o inclusive al momento en el que se está dividiendo el cigoto porque hubo una alteración en ese punto? ¿Ok? Entonces, ese es mosaicismo. Obviamente, si estamos hablando de mosaicos de síndrome de Down, es un síndrome de Down que tiene mucha menor penetrancia, o sea, mucha menor gravedad. Y ya, pero lo más común es que sea por trisomía libre. Y a quien generalmente se le asocia al síndrome de Down como causa, lo que generalmente se asocia como causa es que la madre tenga una mayor edad, ¿ok? A partir de 40 años ya va incrementando el riesgo y va incrementando mucho más el riesgo. No es igual tener un hijo a los 30 que tenerlo a los 40, 50 años. Y ya, aquí también está el cariograma. Ahí pueden ver claramente en el grupo 21 que está el cromosoma extra. Y ya, y aquí está por el caso de translocación, cuando donan cierta partecita de ellos. Luego está el síndrome de Patau, que era la trisomía del cromosoma 13. Este síndrome, bueno, ya saben las típicas características que son la ciclopía, el paladar hendido, junto con lo que conocemos como labio leporino, a veces arritmia, inclusive polidactilia, y esas serían las, el fenotipo prácticamente, las características fenotípicas, porque también tienen problemas en diferentes sistemas. El principal problema es en el sistema nervioso, porque van a tener lo que es la holoprosencefalia. ¿Qué significa holoprosencefalia? Nosotros tenemos nuestros hemisferios cerebrales, algo así, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Lucen una cosita así. Uy, qué fue. Entonces, en el caso de los niños que tienen Patau, estos hemisferios casi que se van a unir uno con otro y se pueden llegar a ver algo así, porque están unidos. Eso se conoce como holoprosencefalia y también puede producirse debido a una alteración en los genes. En este caso, el que está más relacionado es el Hedgehog, Sonic Hedgehog, que es el que se encarga de evitar que sea esto, o sea, el que se encarga de esta diferenciación entre los hemisferios cerebrales. Cuando hay una alteración, se puede producir prosencefalia, que es típico del síndrome de Patau. Y ya está. Y ya saben que Patau, bueno, trisomía del 13. ¿Ok? También puede puede ocurrir por translocación y por mosaicismo, mucho más raro. Lo más común es que sea una trisomía libre. Luego está el síndrome de Edwards, que es la trisomía del cromosoma 18. Tiene algunas características. Lo primero es el hipertelorismo, que ya se les había mencionado en la clase pasada, que quiere decir que las órbitas están mucho más separadas una de la otra de lo que deberían. También puede haber casos de polidactilia, como ven en la imagen, y lo más típico que es el pie en mecedora. Les coloqué una imagen porque creo que en su teoría no les pusieron, pero para que lo sepan.
No vayan a confundir el pie en mecedora con el pie equinóvaro. El pie equinóvaro luce algo así, hacia adentro, ¿ok? Disculpen mi piecito, ahí quedó un poco. El pie está desarrollado con normalidad, solamente que sufrió una modificación en su forma. Está hacia adentro y hacia arriba. El pie en mecedora es diferente. Igual lo van a ver más cuando veamos ahorita Penta X, porque ahí está el claro ejemplo de el pie equinóvaro. Y ya. También, bueno, padecen de lo que es hipertonía, o sea, aumento del tono muscular, al revés que en el síndrome de Down, y tienen arteria umbilical única. ¿Qué significa esto? El cordón umbilical es prácticamente lo opuesto a lo que nosotros conocemos en el resto de nuestro organismo, como es la típica distribución de los vasos. Normalmente, seguro han visto en anatomía, les dicen sus doctores que una arteria va acompañada de dos venas. En el caso del cordón umbilical es al revés. Es una gran vena que va acompañada de dos arterias. Entonces, la anomalía que ocurre en el síndrome de Edwards es que eh, no van a haber dos arterias, sino que solamente va a haber una arteria. Y ya, por eso se le dice como arteria umbilical única. Y esas serían las principales características. Ahora, esta parte aquí es netamente un review de la semana 1. Viendo este caso, ¿ustedes qué síndrome creen que padece esta persona? El síndrome de Turner. Exacto, es bastante fácil de identificar por el Pterygium coli. Aquí vamos a volver a ver las características. Esta imagen también es de un caso clínico por si quieren verlo al final. A ver, esas son todas las características que están en su teoría. Lo principal, cuando ustedes ven al paciente, van a ver que tiene baja estatura y lo que es el pterygium coli, o sea, la piel del cuello redundante. Inmediatamente pueden saber que es un síndrome de Turner. ¿Cuál es la estatura promedio? 1,30. 1,30 de media. Van a tener lo que es el cubitus valgus, que quiere decir que la parte del codo, la articulación del codo, ¿cómo se los explico? Está salida hacia el lado de afuera. No se nota mucho en la imagen, pero ese es el cubitus valgus. Después los pabellones auriculares bajos, que bueno, tampoco se llega a apreciar mucho en la imagen. La implantación del cabello también es baja. Tienen lo del epicanto, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada. El epicanto es cuando hay un pliegue, como ven en la imagen, en la piel que está en la esquina interna del ojo. Ese es el epicanto y también es característico del síndrome de Down. Luego, lo que es el linfedema, ¿qué quiere decir linfedema? Es un estado de inflamación crónica. Y ya, acompañado de malformaciones renales y también malformaciones, o bueno, más bien hipoplasia en los órganos genitales. ¿Ok? Es por eso que la mayoría de pacientes con Turner son infértiles. Y también, bueno, esto viene de la mano con la menorrea, que es la ausencia de menstruación. Lo principal que genera muertes antes de que el embarazo llegue a término en el síndrome de Turner es que está relacionado a cardiopatías congénitas. Lo primero que se le relaciona es con la constricción de la aorta. La aorta ya saben que es prácticamente una gran manguera y va a tener un punto en la cual va a pasar un menos volumen de sangre porque va a tener un menor diámetro. Es como que tengamos la aorta algo así. Ya. Esto de aquí es constricción de la aorta, típico de síndrome de Turner. Después el tórax en escudo, que tiene que ver un poco también con la distribución ósea. Y ya, y lo que la clase anterior les estaba diciendo que síndrome de Turner también lo podemos identificar por una gran cantidad de lunares. A eso se le conocen como nevos pigmentados. Son pequeñas zonas que tienen una mayor cantidad de melanina y por eso se ven algo así. ¿Ok? Esos son los nevos pigmentados, también les dicen gran cantidad de lunares y ya. Y después metacarpos cortos. ¿Ok? Eso sería lo principal que tienen que recordar el síndrome de Turner. Ahora, va de la mano bastante el síndrome de Noonan, que el cariotipo de hecho es normal. ¿Por qué es normal? Porque la alteración es a nivel génica. Son
alteraciones en diferentes genes, a diferencia del Turner, que es porque falta un cromosoma, o sea, es un 45X0. Es por eso que los varones con síndrome de Noonan, pues tienen aparentemente un cariotipo normal. ¿Ok? Y las características son casi iguales, solamente que estamos viendo varones. Aquí lo que podríamos diferenciar es que como son varones, va a estar lo que es la criptorquidia. ¿Algunos se acuerdan qué significa criptorquidia? Que los testículos no bajan. Ujú. Durante la etapa embrionaria, hay un momento en el cual los testículos tienen que llegar a descender, ¿ok? Por la zona inguinal, porque prácticamente los testículos tienen que tener una temperatura diferente al resto del cuerpo. Es por eso que para que pueda haber fertilidad, tienen que sí o sí llegar a descender. Lo que sucede en la criptorquidia es que se quedan, puede ser a nivel abdominal o puede ser directamente a nivel inguinal. Y ya, y esto puede generar infertilidad. Eso es lo que diferenciaríamos en el síndrome de Noonan. ¿Ok? Al síndrome de Noonan también se le conoce como Turner femenino. Turner femenino, Turner masculino. Ahí está. Turner masculino. Ok. Y respecto a la cromatina, acuérdense que en el síndrome de Noonan, no sé si se acuerdan lo que era cromatina sexual. Eh, la cromatina sexual o también corpúsculo de Barr, lo vimos en la primera sesión. Es una teoría también conocida como teoría de la ionización, que quiere decir que un cromosoma X, cuando hay dos, se va a tener que inactivar. Entonces, ¿cuándo vamos a ver cromatina sexual? Cuando estamos hablando de células en interfase de hembras, ¿ok? Porque las hembras tienen dos cromosomas X, uno materno y uno paterno. Uno de ellos, va a ser al azar, tiene que ser inactivado por un gen que se llama gen CIS. Entonces va a llegar y va a pintar todo el cromosoma para que este no pueda ser leído ni pueda prácticamente transcribirse. Entonces, esto al final se va a ver como un lunarcito muy pequeño que va a estar al lado de la célula. ¿Cuál es la fórmula para hallarlo? El número de cromosomas X menos 1. Esto sí tienen que acordarse. Entonces, típica pregunta de examen es ¿cuántos corpúsculos de Barr tiene una paciente con síndrome de Turner? La respuesta es ninguno, porque solo tiene un cromosoma X. Entonces, tenemos un cromosoma X menos 1 igual 0. En el de Noonan, peor. ¿Cómo se van a confundir acá? Estamos hablando de un varón. Los varones no tienen corpúsculo de Barr porque solamente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y ya, más o menos para que se acuerden de la formulita. Cuando no hay corpúsculo de Barr, cromatina sexual, se dice cromatina sexual inactiva. Y ya, nada más. Ahora seguimos con el review de lo que ya vimos. El síndrome de triple X. Miren, hablando de cromatina sexual, aquí justo les coloqué una imagen. Esta es una vista de la cromatina sexual de una paciente que tiene triple X. Como ven en la esquina hay dos lunares. Este de aquí abajito, que es un corpúsculo de Barr, y este de acá arribita, que es el otro corpúsculo de Barr. Y ya está. En total serían dos, porque tenemos tres cromosomas X. Entonces, aquí está su cariograma. Como ven, aquí podemos ver claramente la alteración. Y lo que les vuelvo a decir, lo curioso del síndrome de triple X es que las principales afecciones son a nivel psicológico-psiquiátrico, digamos. ¿Ok? Otras afecciones, pues como la amenorrea, la ausencia de la menstruación, que ocurre en algunos casos. La mayoría de estas pacientes son fértiles, me parece que 75%. También puede haber casos de retardo mental, pero la mayor afección que podemos recordar es que en adultez pueden padecer de esquizofrenia, de psicosis, problemas de comportamiento, problemas en el seguimiento de las normas sociales, dificultades para el aprendizaje, y ya eso sería en general el síndrome triple X. Seguimos con el review, justo que les hablaba del Penta X. Aquí está, miren, aquí pueden ver los 5 cromosomas X que tienen estos pacientes. ¿Ok? Lo más característico, pie equinóvaro.
Miren, es esta inclinación del pie. Como pueden ver, está totalmente formado, o sea, cuenta con la articulación, cuenta con los 5 metacarpos. El problema está en que prácticamente está deformado, ¿ok? La extremidad está deformada. Luego, lo que tienen que recordar es la hendidura palpebral mongoloide y que padecen de microcefalia normalmente. ¿Qué es hendidura palpebral mongoloide? Aquí les coloqué una imagen. De la característica es prácticamente como un pliegue en esta zona del párpado. Y está lo otro que también tienen son pabellón auricular con implantación baja y a veces pueden tener el cuello bastante corto o también el tamaño de los meñiques es bastante corto. Y ya eso sería en general. Y bueno, además de la clase pasada, también les mencioné que padecen de diferentes problemas, especialmente renales, porque los riñones se forman vagamente, son rudimentarios, están casi hipoplásicos. Y ya, eso sería esta partecita. Luego seguimos, ya vieron feminización testicular, que también se le conoce como pseudohermafroditismo masculino. Acuérdense que cuando le ponemos el final al pseudohermafroditismo, tenemos que echarle un ojito a lo que es el cariotipo, ¿ok? Si es XY es masculino, XX femenino. Es así que lo nombramos. Entonces, ¿cómo se ve la feminización testicular? Ausencia de receptores de andrógenos. Las hormonas sexuales, como pueden ser los estrógenos o la testosterona, no van a ser captados, entonces no van a actuar y no van a generar los cambios que deberían. En este caso, la testosterona es de vital importancia en la vida intrauterina porque prácticamente es la encargada de la formación de los órganos sexuales masculinos, como pueden ser los testículos. Es muy importante la formación de los testículos, también en la maduración de las células sexuales y ya toda esta parte de aquí. Como no hay receptores de andrógenos, no llega a haber un adecuado desarrollo. Es por eso que tenemos un fenotipo femenino con un cariotipo masculino. ¿Ok? Una aparente vagina que termina en un fondo de saco, eh, criptorquidia, o sea, no hubo descenso de los testículos, están a nivel abdominal, ginecomastia, y ya está, eso sería lo principal. Luego está el Klinefelter, que es el XXY. Eh, lo principal de Klinefelter son, sí, estas características que están aquí, como puede ser, mm, por ejemplo, la ginecomastia, que puede ser unilateral o puede ser bilateral, que hay un nivel de testosterona reducido. Y algo que no recuerdo si se los expliqué en la clase pasada, que es la oligoespermia y la azospermia. Ya, la oligospermia, voy a dibujar un espermatozoide para no escribirlo todo, y la azospermia. Ustedes tienen que aprender un poquito de etimología porque así se les va a hacer más fácil sacar los términos. Oligo significa poco, ¿ok? Entonces, la oligospermia, espermia que viene de espermatozoide, quiere decir que en el semen van a haber pocos espermatozoides, lo cual va a dificultar la fecundación. Y después la azospermia, A es nada. Entonces, azospermia quiere decir que directamente no hay espermatozoides en el semen, prácticamente una nula fecundación. Esos son algunos de los problemas que están asociados al síndrome de Klinefelter, prácticamente como resultado de los bajos niveles de testosterona. Y ya, luego otras cositas como por ejemplo el retardo mental, que no es tan grave, es moderado, más o menos 10 puntos más bajos que el coeficiente intelectual medio. Y ya, puede haber también mosaicos de Klinefelter, es más común que haya mosaicos. Luego, el síndrome de Fracaro, que es un síndrome bastante grave, que es el 49XXXXY. Tienen una media de vida bastante alta, o sea, es una esperanza de vida prácticamente normal. El problema es el retraso mental grave, con un coeficiente intelectual medio de
30 aproximadamente, 30, 35. Aquí también podemos ver los epicantos, como ven en la imagen, suelen tener estatura bastante baja. Otra cosa que es característica es el prognatismo mandibular, lo que ahora conocen vagamente en redes sociales como mordida tipo 3. Después el cuello corto, lo que es la ginecomastia y muchos problemas en los órganos sexuales, falta de desarrollo de los genitales, ¿ok? Hipogenitalismo. Hipo viene de poco, eso sí lo saben. Ya. Y ya está. Acuérdense eso sí que la esperanza de vida es normal. Y luego los superhombres o los XYY que tienen doble cromosoma X, primero se caracterizan por tener una gran estatura. Los principales problemas son retraso en lenguaje, retraso en lo que es la lectura, en el comportamiento ante situaciones sociales. Lo que sí en la parte del desarrollo de la parte genital, los órganos sexuales, todo es normal. Por eso es que pueden también reproducirse de manera normal. Y es bastante raro que se llegue a heredar esta condición. Lo más probable es que los hijos sí tengan un cariotipo común, o sea, 46XX o 46XY. Ahora, ¿por qué ocurren estos problemas? Justo les estaba diciendo que ahorita les iba a mencionar. Eh, Piensen en estas celulitas como si fueran celulitas sexuales, ¿ok? Tiene que haber una meiosis para que la célula pueda llegar al punto perfecto para poder mezclarse con otra celulita. Entonces, aquí tenemos una célula que es 46, o sea, que tiene sus 46 cromosomas y va a tener doble cromátide. Esta célula tiene que experimentar la meiosis. La meiosis, término de biología, no es igual a la mitosis, porque en la mitosis tenemos una célula mamá que nos va a dar dos células idénticas. ¿Ok? En el caso de la meiosis vamos a tener una célula mamá, pero esta célula mamá prácticamente se va a dividir y nos va a dar dos celulitas que son la mitad de ella. ¿Ok? Con la mitad de la información genética de la célula mamá. Eso ocurre en el caso de las células sexuales. Entonces, tenemos nuestra célula, 46 cromosomas, doble cromátide, se divide y vamos a tener ahora 23 cromosomas con doble cromátide. Ali, ¿qué quiere decir doble cromátide? Ya, como saben, nuestros cromosomas lucen algo así. Bueno, como ven en la imagen. Cada uno de estos se llama cromátide. La cromátide es lo que está unido al centrómero, ¿ok? Que conforma todo el cromosoma. Como son dos, por eso se le dice doble cromátide. Entonces, en la primera división meiótica pasamos de 46 cromosomas con doble cromátide a 23 cromosomas con doble cromátide. Y en la segunda división meiótica, lo que va a ocurrir es que vamos a tener 23 cromosomas, pero con una cromátide. Y como ven, ahí está solamente una cromátide. Y listo, ese sería el proceso de meiosis por el que tienen que pasar las células sexuales. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los óvulos, sería ovocito primario, secundario, y cuando ya está así es óvulo. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Cuando ya está así ya es el óvulo. Entonces, tienen que llegar justo así para poder que haya una fecundación adecuada. ¿Qué sucede si hay errores de disyunción? Como por ejemplo acá. Acá debía pasar a ser 23 cromosomas con doble cromátide, pero aquí tenemos 46 cromosomas con doble cromátide. Hubo una distribución eh, equívoca, digamos. Y esto pues sí se va, en la segunda meiosis va a estar bien dividido, pero vamos a tener 23 cromosomas con doble cromátide. Y en este caso de aquí, ningún cromosoma. Es así que se producen las monosomías o las nulisomías. Igual puede pasar aquí.
Miren, tenemos la primera división meiótica, ocurre normalmente 20 cromosomas con doble cromátido. Después debería volver a dividirse por meiosis, pero eso no llega a pasar. Así que vamos a tener este aquí con 23 cromosomas con doble cromátido. Y ya está, eso sería el principal problema. Ahora, muy rápidamente vamos a ver variaciones estructurales porque es una parte bastante sencilla. Esto sería la tablita resumen de lo que vamos a ver de lesiones, inversiones, translocaciones e inserciones. Más adelante también veremos isocromosoma, pero ya por ahí se los añadiré. Vamos a ver uno por uno. Iniciando por las deleciones. ¿Por qué se genera una deleción? Lo que pasa es que el cromosoma pasa por una ruptura y es así que va a perder cierta cantidad de material genético. Como hay siempre que hay pérdida, pues por ende estamos eliminando o desechando una gran cantidad de genes. Entonces va a haber un fenotipo anormal. ¿Ok? Porque hemos perdido genes. Y ya, la primera que tenemos es la de lesión terminal. Se pierde un extremito de cromosoma. ¿Ok? Es una única ruptura, miren, en esta zona de acá. Después tenemos las de lesiones intersticiales. Ahí tenemos una doble ruptura. Ocurre justo en el centro del cromosoma, ¿ok? Son 2 cortes en total. Y es así que se escapa el material genético. Y luego están las de lesiones en anillo. Lo que ocurre es que se pierde la zona de los telómeros, que es prácticamente lo que está en el extremo del cromosoma, y el cromosoma tiene tendencia a unirse, entonces lo más sencillo es unirse a sí mismo, y se forma un cromosoma en anillo. En su teoría les han colocado 3 ejemplos, les puse acá los principales. El que casi siempre van a ver es el cri du chat, ¿ok? No sé cómo se pronuncia, no sé francés, pero en español significa maullido de gato o llanto de gato. ¿Por qué se llama así? Las personas que padecen de este síndrome se van a caracterizar por tener un llanto que aparentemente podemos relacionar con el sonido de un gato. No es algo que siempre vaya a ocurrir, pero sí en las mayorías de los casos y ocurre generalmente en las primeras semanas, después ya desaparece, vuelve a la normalidad. Es por eso que este síndrome se llama Cry du Chat. Em, ¿Qué características tiene? Primero, que ocurre por lesión terminal. Aquí está en la imagen, pueden ver hasta en qué banda ocurre, que es la banda 15.2. Y aquí es más o menos como lo colocaríamos en su cariotipo. Por ejemplo, un caso de 46 cromosomas, XX, que es femenino, la lesión ocurre en el cromosoma 5, en el brazo P, a nivel de la banda 15, en la subbanda 2. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ocurre lesión terminal. Características, principalmente van a tener bajo peso, microcefalia y características anormales como rostro redondo, los ojos pueden tener estrabismo. Estrabismo es que los ojos no tienen una mirada conjugada. También hipertelorismo es algo característico y el pabellón auricular tienen una implantación bastante baja, ¿ok? Y después, los piecitos, en los piecitos lo común es que haya sindactilia. La sindactilia es cuando bueno, normalmente deberían tener así 5 dedos, disculpen mi dibujo, pero en la sindactilia los dedos van a estar unidos por una membrana. Entonces va a dar la apariencia de que hayan menos dedos. Esto es la sindactilia y es bastante común en el cry du chat. Y ya está. Y la principal causa de muerte de estos casos es debido a malformaciones cardíacas. Otro ejemplo de lesión terminal, el síndrome Wolff-Hirschsprung, no sé pronunciarlo, que también se los colocaron en su tarea, por eso se los coloqué ahí para que lo tengan en cuenta. Y ya, después de lesión intersticial, aquí tenemos también exactamente dónde ocurrió la lesión. Ya, miren, este es el caso del retinoblastoma.
Tenemos aquí también de nuevo el cariotipo 46XX de lesión, que es lo que tenemos que añadir en el caso de que ocurrió esta anomalía. ¿Dónde ocurrió la lesión? En el cromosoma 13. ¿En qué parte del cromosoma 13? La lesión ocurrió en el brazo Q, desde la banda 14.1 hasta la banda 14.2. Como pueden ver aquí, miren, hay un inicio y un final de la ruptura. A diferencia de Cray-Duchat, que como es una lesión terminal, solamente sabemos dónde fue el primer corte. ¿Ok? Es así que se puede diferenciar cuando es intersticial y cuando es terminal. Y ya está. Esa sería esta parte de aquí. Miren, aquí tienen la imagen de en dónde ocurrió la ruptura. Y ya, eso es de lesión intersticial. Otro ejemplo es el Prader-Willi y Angelman, pero estos dos van a afectar al cromosoma 15. Luego, lo que les decía del cromosoma en anillo, ocurre cuando se elimina la parte de los telómeros y el cromosoma pues siempre tiene tendencia a unirse a sí mismo. Por eso se une una parte con otra parte y se forma un anillo. ¿Cómo lo escribimos? De esta manera. Aquí tenemos la imagen, ya. En este caso, bueno, 46 cromosomas. Estamos hablando de un paciente XX, o sea, una paciente mujer. Se coloca la R de anillo, en inglés, de ring. ¿Y dónde ocurrió el corte? En este caso fue en el brazo P, o sea, a ver, vamos a dibujar un cromosoma. Ya. En este caso, el primer corte fue en el brazo P, en la banda 15, digamos que aquí, y en el brazo Q en la banda 26, digamos que aquí. Entonces el cromosoma ¡pum!, se hace anillito. Y ya está. Inversiones. Tenemos dos tipos de inversiones, pericéntricas y paracéntricas. Pericéntricas es cuando esta inversión incluye al centrómero, ¿ok? Entonces afecta brazo P, brazo Q y centrómero. Paracéntrica es cuando no incluye el centrómero y solamente afecta un bracito. Por ejemplo, en este caso, el brazo Q. Ahora vamos a ver ejemplitos. Miren, aquí hay un caso de inversión pericéntrica. ¿Por qué es pericéntrica? Porque inicia desde acá, desde el brazo P, incluye nuestro centrómero que está aquí y va hasta el brazo Q. Normalmente debería estar así, pero miren, aquí está a la inversa. Por eso el centrómero se ve un poquito más bajo. Y ya está. Esto sería esta parte de aquí. ¿Cómo lo vamos a escribir? Miren, en este caso tenemos ya 46 cromosomas, una mujer. Como es una inversión, colocamos el INF. En este caso, bueno, no nos dice, pero aquí señala que es el cromosoma 3. ¿Y dónde ocurrió esta inversión? En la banda 21 del cromosoma P y en la banda 24 del cromosoma Q. Entonces colocamos P21 hasta Q24 y ya está. Como hay dos brazos involucrados, sabemos que es pericéntrica. Y después está la inversión paracéntrica. La paracéntrica quiere decir que no ha afectado a nuestro centrómero. Entonces, miren aquí va a ocurrir la inversión. Desde la banda Q, o sea, desde el brazo Q, banda 24, hasta el brazo Q, banda 27, en el mismo brazo. ¿Cómo lo escribimos? 46 cromosomas, XY, en este caso un varón, inversión en el cromosoma 3, desde Q24 hasta Q27. Y aquí en la imagen pueden ver que en esta parte aquí está todo igual, miren. Igual, igual, aquí también igual, pero en esta zonita de aquí ya se generó la inversión. Y eso sería la paracéntrica. Ahora, translocaciones. Tenemos dos tipos de translocación. La translocación recíproca y la robertsoniana. ¿Qué sucede en la translocación? Digamos que es un trueque. Hay intercambio de material genético entre cromosomas que no son homólogos, o sea, no ocurre entre cromosoma 1 con cromosoma 1. Generalmente ocurre en cromosomas diferentes.
como por ejemplo cromosoma 14 con el cromosoma 21. Eso es translocación. Y puede ser recíproca, que quiere decir que ambos intercambian parte de ellos, o sea, hay una ruptura, pero llegan a intercambiar la misma cantidad de material. Mientras que en la robertsoniana vamos a hablar de cromosomas acrocéntricos, eso no se vayan a olvidar, que son los cromosomas que tienen pues su bracito P mucho más cortito que el bracito Q, casi tan cortito que ni se ve, van a perder su brazo P y los brazos Q se van a unir entre cromosomas, formando un gran cromosoma. Eso es la translocación robertsoniana. Ahora, aquí tenemos ejemplos, iniciando por la recíproca. Sí, recíproca. Em, Ahí está la alteración. Lo podemos decir de dos formas. Miren, primero se tienen que colocar, como siempre, el número de cromosomas y los cromosomas sexuales para saber de qué sexo estamos hablando. T de translocación y después tenemos que colocar los dos cromosomas, dónde ocurrió la translocación y en dónde. Otra cosa que podemos hacer, porque en este caso estamos hablando de translocación recíproca, es colocar lo mismo, pero en lugar de T, colocamos T, RCP y RCP vendría de recíproco, ¿ok? Y ya está, esa sería la forma de escribirlo. Algo importante que tienen que recordar de la recíproca es que eh, hay una condición que es la leucemia mieloide crónica, que está altamente relacionada a una translocación que digamos que es una de las más comunes que se ve, que es el cromosoma Filadelfia. ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? Estamos hablando del cromosoma 9, que es un cromosoma, aquí está, un cromosoma un poquito más grande, y del cromosoma 22. Estos cromosomas van a intercambiar información y al resultado que obtenemos pues se le conoce como cromosoma Filadelfia. ¿Okay? Es este cromosoma 22 que ya tiene parte del cromosoma 9. Esto no se vayan a olvidar, lo más probable es que se los lleguen a preguntar en su examen y también se los coloqué en su pretest. Después la translocación robertsoniana, o también conocida como translocación de Robert. ¿Qué va a ocurrir aquí? Ya lo habíamos visto, vamos a tener dos cromosomas acrocéntricos que se van a unir entre sí para formar un gran cromosoma. Miren, por ejemplo, a este grupo de aquí, que es el grupo D. Son cromosomas de tamaño mediano, pero aquí vemos uno que es exorbitantemente grande. ¿Qué pasó ahí? Translocación robertsoniana. Y ya está. ¿Cómo lo vamos a escribir? En la recíproca era TRCP de recíproca. En este caso vamos a colocar translocación y ROP, que viene de robertsoniano. Por ejemplo, a ver, vamos a ver este casito de aquí. Ya, en este caso lo que ocurrió es que hay un cromosoma 13 extra, o sea, estamos hablando de un patau, y este cromosoma 13 extra se añadió pues al cromosoma 14. ¿Ok? Esa es la alteración. Luego lo que les decía que les iba a mencionar, que son los isocromosomas, que es algo bastante peculiar. Normalmente tenemos que tener nuestro cromosoma con nuestros dos bracitos. Sé que a veces en las gráficas les colocan el cromosoma como que se ve algo así. Es prácticamente para facilitar el dibujo, ¿ok? No se vayan a confundir, nuestros cromosomas tienen doble cromátide. ¿Qué ocurre en los isocromosomas? Como saben, las cromátides están unidas por el centrómero. En esta zona de aquí. En el isocromosoma va a haber un corte transversal en el centrómero. Algo así. Entonces nos va a dejar a la cromátide como una carita triste, digamos. Entonces, como se ha perdido todo un brazo, puede ser el brazo P o el brazo Q, van a haber dos copias del mismo brazo, pues, y este mismo brazo prácticamente se va a acomodar de esta forma para formar un cromosomito. O sea, como que se va a estirar. Esto es típico del Turner, ¿ok? El isocromosoma, muy común en el Turner. Y ya está. Eso sería esta parte de aquí. Y luego, pues, la inserción.
que no es más que cuando se añade a un cromosoma información o una banda que pertenece a otro cromosoma. Luego está la duplicación. La duplicación es una anomalía estructural de tipo desequilibrada, porque lo que pasa es que va a generar una reorganización y puede provocar pérdida de material cromosómico en el proceso. Cada vez que hay pérdida de material cromosómico, hay alteración fenotípica. Cuando hay duplicación, hay alteración fenotípica, que va a afectar principalmente, miren, aquí tienen un caso de duplicación y, uy, y la principal afección fenotípica que vemos son los genitales ambiguos, que cuando hagamos la parte de urinario la vamos a ver también. Genital ambiguo, usualmente cuando nace un bebé se pueden reconocer los genitales a simple vista. Genitales ambiguos no se puede distinguir si estamos viendo genitales femeninos o genitales masculinos. ¿Qué puede pasar? Puede ser que haya una hipertrofia de los labios mayores o una hipoplasia de los testículos. eh, Puede ser que estemos hablando quizá de una feminización testicular, puede ser. Entonces, esos son los genitales ambiguos, cuando no lo podemos distinguir. Alteración fenotípica, que a veces también produce problemas funcionales. Una duplicación genera este tipo de alteración. Luego están los cromosomas marcadores, que también en su TO se los pusieron como ESAC. ESAC significa cromosoma estructural anómalo extra. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Que hubo una rotura de otros cromosomas, lo cual generó estos cromosomas que son súper, súper pequeños, que prácticamente con el paso de la multiplicación celular van a llegar a desaparecer. Y ya no es nada más. Y luego las alteraciones relacionadas al centrómero, que pueden ser de dos tipos: centrómero dicéntrico o centrómero acéntrico. El centrómero dicéntrico quiere decir que hay dos centrómeros. Ahí está. Son dos centrómeros muy próximos. Y esto se transmite a las células hijas. Mientras que el acéntrico quiere decir que directamente no hay centrómero, o sea, las cromátides están cada una por su cuenta. ¿Cuál es el problema con esto? Que en la división celular, cuando se cumpla todo el ciclo celular y nazcan las células hijas, estos cromosomas de aquí se van a perder. ¿Ok? Ese es el problema. Por eso el centrómero es tan esencial. Ahora, les he hablado de una cantidad infinita de anomalías estructurales, pero ¿qué es lo que va a producir estas anomalías netamente? Las rupturas y el intento de reparar el intento de selladura cromosómica. Tenemos el cromosoma y van a aparecer rupturas, mutaciones, y el mismo cuerpo va a intentar repararlas. Puede ser añadiendo información que pertenece a otros cromosomas o tratando de unificar lo que queda. Así se producen las anomalías estructurales. Pero ¿cuál es el causal en realidad? O sea, ¿qué es lo que está detrás? Puede ser cosas como, por ejemplo, radiación ionizante. Por eso, por ejemplo, la depilación láser es una contraindicación para mujeres que están embarazadas. Cosas como la quimioterapia, las personas que están en etapa de gestación no pueden tener el proceso de quimioterapia porque sí o sí va a afectar va a afectar al embarazo. Después, consumo de sustancias como pueden ser drogas. Todo esto puede generar diferentes rupturas y selladuras cromosómicas, que a fin de cuentas pueden afectar el fenotipo de la persona. Hay dos tipos: las equilibradas y las desequilibradas. ¿Por qué se llaman equilibradas? Porque la información cambió, pero sigue estando en la célula. Por ejemplo, en las inversiones, cuando parte del material se voltea, sí hubo una ruptura y una selladura, pero no se perdió ningún gen. Igual en las translocaciones o en las inserciones o inclusive en los mosaicismos donde algunas células están alteradas. Todavía se mantiene todo el material genético, pero algo se alteró. Y las desequilibradas, que es prácticamente cuando hay
pérdida de información. Como ustedes mismos vieron, está lo que eran los ESAC, que es esta información que se llega a perder durante el ciclo celular. ¿Ok? Ahí probablemente se perdió la información de un gen muy importante que más adelante tenía que encargarse de transcribir proteínas que iban a actuar de alguna manera en nuestro organismo. Entonces, por eso se le conoce como anomalía de tipo desequilibrada. Entre ellas tenemos la de lesión, pérdida directa, el cromosoma en anillo, que se pierde en los extremos, la duplicación, o también tenemos al isocromosoma, que directamente es un corte que hay en el cromosoma. Entonces, estas son prácticamente lo que hay detrás de las anomalías estructurales. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No? A ver, entonces aquí está la bibliografía. Como siempre, el Thomson, que ya saben que siempre está para estas clases, el Amory. Y este de aquí tiene todos los GIF que les he colocado en la imagen por si quieren revisarlo, igual que en la primera sesión. Y este de aquí es el caso de Turner, que les coloqué la imagen. Y este último de aquí es el otro caso de la triploidía, por si quieren darle una revisadita. Eso sería todo por hoy, chicos. Les agradezco por quedarse hasta el final. Sé que mañana seguramente tienen clase. Traten de hacer oye, esperen, voy a dejar de grabar. Ya. Muchas gracias.